todos los martes tenemos el gusto de recibir al consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, quien siempre nos pone al tanto de temas de participación ciudadana. Hay uno que es importante para todas, para todos, es el tema de la participación política de las mujeres, aunque en nuestro país existe, se habla de una igualdad paritaria, de una igualdad sustantiva, pues aún hay suficientes mujeres que se encuentran en rezago, que no tienen cargos con un poder de decisión. Pero para tener más detalles de este tema, sobre los mecanismos que se hacen para evitar la violencia política contra las mujeres en la Ciudad de México y darnos un panorama más amplio, tenemos el gusto de saludar al consejero. Mauricio, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar como cada semana en casa. Qué importante cuando hablamos de participación ciudadana también hablar de la participación política de las mujeres y visibilizar sobre todo, ¿no? Bienvenido. Mau Huesca, buenos días. Hola Alex Gineri, muy buenos días a todas y todos y muy buenos días a toda la audiencia. Pues sí, Ale, fíjate que justamente hablar de participación ciudadana es hablar de un tema muy importante y más en estos días en los cuales, si bien, como tú bien dices al inicio de tu presentación, pues la participación ciudadana de las mujeres aparentemente ya alcanzó una paridad en términos numéricos, es decir, que ya en nuestro Congreso capitalino tenemos el 50% de mujeres diputadas y 50% hombres. Lo cierto es que todavía vemos que hay un gran rezago de la participación de mujeres en puestos de decisión, de toma de decisiones en el interés público. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las organizaciones de mujeres que se agremian y se organizan en movimientos, simplemente movimientos, algunos sí reconocidos como movimientos feministas, otros movimientos que tienen algún tipo de protesta, pero son mujeres todavía que están tratando de participar en la vida pública de alguna manera, que sus voces sean escuchadas, que las decisiones, que la toma de decisiones que ellas quieren tomar sean elevadas a los más altos cargos de poder, y justamente por eso es que ahora con el nuevo esquema de paridad total, pues tenemos la oportunidad como dependencias de gobierno, autoridades gubernamentales en la toma de posesión de nuevos cargos de elección popular que habrá el próximo año, pues las mujeres puedan participar más activamente. Tenemos la oportunidad de que se van a renovar pues cerca de 160 concejalías que van a formar parte de las 16 demarcaciones territoriales, las 16 puestos de cargo de elección popular de las alcaldesas y alcaldes, y otra vez 66 diputaciones con la figura adicional que ya habíamos platicado de la diputación migrante. Entonces, es muy importante que desde el instituto y la ciudadanía, junto con el instituto y medios aliados como ustedes, Ale, pues nos ayuden a difundir que el Instituto Electoral pues está preocupado por la participación de las mujeres, y lo que está haciendo es en varios ejes transversales aplicar pues primero la identificación de actos de violencia política de género, una vez identificados, pues tratarlos de erradicar, tratarlos de sancionar y tratarlos desde luego de prevenir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones como cualquier otra persona. Mau, qué importante esto saber que ya existen mujeres que ocupan cargos públicos en igualdad de condiciones aquí en México, pero también se deben de quitar algunos obstáculos que puedan impedir el acceso de esas mujeres a cargos públicos. ¿Cuáles serían principalmente estos obstáculos, Mau? Fíjate que es muy importante esto que mencionas de cuáles son los obstáculos, y es ahí donde nosotros entramos con un tema del violentómetro, que ese es un instrumento indispensable a partir del cual las mujeres pueden identificar cuáles son las principales problemáticas que les afectan y que muchas veces las mujeres mismas no se dan cuenta que son objeto de violencia, claro. Violencia psicológica, violencia monetaria, violencia familiar, violencia física, violencia verbal, y precisamente nosotros en este violentómetro hemos detectado estos obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos hemos enfrentado o hemos encontrado? Pues primero, cuando se tratan de partidos políticos, en la vida interna de los partidos políticos, que las personas, las y los integrantes de la cúpula de poder muchas veces ejercen violencia de género a fin de que las mujeres pues, tengan obstáculos en la participación, no las toman en cuenta, no las convocan, no les dan recursos. En tema de candidaturas independientes, pues también de la misma manera hemos visto que pues hay todavía una resistencia por parte de la sociedad para participar activamente para favorecer a las mujeres. En temas, por ejemplo, de campañas políticas, también hemos visto que no es lo mismo el ataque que recibe un hombre en una contienda política por un cargo de elección popular al que recibe una mujer. Normalmente se asocian con cosas, pues por el simple hecho de ser mujer, con claro, cuestiones asociadas a su cuerpo, asociadas a su vida íntima, a su vida personal. Entonces este tipo de ataques son los que no podemos permitir. Si vamos a participar en condiciones de equidad, mujeres y hombres tienen que tener la misma crítica severa, álgida, aguda, ácida si quieren, pero desde el punto de vista objetivo, es decir, a partir del trabajo que hayan tenido previamente. Y desde luego la violencia que hemos visto también para las campañas al acercarse con la población para exigir o pedirle el voto del próximo 6 de junio del próximo año, pues también hemos visto que, por ejemplo, los partidos políticos siguen
siguen repitiendo estereotipos, roles de género en los cuales a las mujeres pues les dan cuestiones relacionadas con el quehacer de la casa, con las situaciones pues con los roles que se han estereotipado a las mujeres para poder comprar o tratar de pues incidir en la intención del voto. Claro, Mauricio, pero no solamente es la resistencia en la sociedad, sino también ya cuando la mujer está en la política, está esta violencia política dentro de sus propios partidos. ¿Qué está haciendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México para poder erradicar este tipo de prácticas? Claro que sí. Fíjate que nosotros lo que hemos tratado de hacer es a partir primero de la identificación, tratar de erradicar y sancionar a partir de estos instrumentos como el violentómetro. Hemos desarrollado manuales para el uso incluyente y no sexista y no discriminatorio desde el propio lenguaje, que es donde se encuentra la primera de las barreras de discriminación. Hemos llevado a cabo guías para la atención de la violencia política por razones de género. ¿Para qué? Para que las personas están agredidas por un comentario, por una situación, actitud por parte de un superior jerárquico o incluso hasta por sus homólogos y homólogas, puedan identificar y puedan saber a qué instancia tienen que ir para poder denunciar esta situación, cómo poder contener un mensaje de estos descalificativos. Tenemos también pues instructivos a través de cuadernillos de derechos político-electorales en los cuales pues el tema de género pues no solamente lo vemos desde el punto de vista binario, que sean hombres y mujeres, sino incluso a la diversidad sexual y de género, y cuando que atraviesan varias violaciones que puede ser una persona a lo mejor del grupo de la diversidad sexual y de género, pero aparte es una persona con discapacidad, o aparte es una persona indígena, o aparte es una persona adulta mayor. Entonces hemos tratado de llevar a cabo estos observatorios de participación ciudadana con diferentes instancias del gobierno de la Ciudad de México para poder atender estas situaciones, y desde luego muy prontamente vamos a tener también diversos talleres para que aquellas personas que están interesadas a postularse, ya sea por la vía partidista o por la vía independiente, puedan saber qué es lo que tienen que esperar del proceso electivo, para que sepan cuáles son las reglas y cómo se deben comportar los actores políticos frente a una candidatura de una mujer. Pues Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, siempre es un gusto conversar contigo hoy sobre el tema de la participación política de las mujeres aquí en la Ciudad de México y bueno, cómo vigila, cómo regula desde sus atribuciones el Instituto Electoral de la capital del país. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ustedes, Alex y Neri. Muchas gracias por la oportunidad que me dan cada 15 días para estar con ustedes y con toda su audiencia. Muchas gracias. Mucho gusto. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estuvieron apareciendo las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México para quienes deseen más información.